consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Maranata, pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto vendrá. Cristo pronto vendrá. Pronto Jesús Bienvenidos a este nuevo culto de sábado en el que cada uno de nosotros está reunido en su hogar para adorar a Dios. Les damos un saludo a todos los amigos que se están conectando a este culto de transmisión online, no solo desde las iglesias del distrito, porque sabemos que también hay amigos que se conectan desde otras provincias y también desde otros países.
Queremos brindar un cálido abrazo virtual a la distancia a nuestros hermanos de Luján, de Maipú, a los de Carrodilla, a los de Estanzuela, a nuestros hermanos de Dorrego y de Godoy Cruz. Los abrazamos a todos y esperamos pronto poder vernos. Tenemos una propuesta para este sábado. ¿Qué les parece si reemplazamos ese abrazo que brindábamos antes a nuestro hermano de la derecha y de la izquierda, que tanto extrañamos, y tomamos el teléfono y les mandamos un mensajito breve a nuestros hermanos de escuela sabática o algún hermano que extrañemos, que hace mucho que no veamos? Aprovechemos rápidamente en este momento que no podemos abrazar, pero sí podemos abrazar a la distancia a través de un mensajito, de enviarles un cálido feliz sábado. Mientras yo les voy a leer el versículo del día de hoy de la meditación matutina, que está dedicada al mes de junio al servicio, para que lo meditemos. Está en Isaías 58:7 y dice: no es que compartas tu pan con el hambriento, que a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y que no te escondas de tu hermano. Qué lindo mensaje para que reflexionemos. ¿Cuánto podemos hacer por nuestro prójimo? Y ahora, para comenzar el culto, lo vamos a hacer como todos los sábados, entonando un himno, el himno 312. Día grande viene. Bueno, ahora sí, para comenzar la escuela sabática, vamos a hacer una oración, vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, y para eso vamos a invitar a nuestro hermano Fortunato Graciano, que nos va a acompañar con una hermosa oración y un saludo desde Perú. Buen día, feliz sábado, queridos hermanos. Este día del Señor, santo y reposo bendito, extendemos nuestros saludos y cariños a todos nuestros hermanos de la Iglesia Godoy Cruz, de la Iglesia Luján de Cuyo, de la Iglesia Carrodilla, de la Iglesia Estanzuela, de la Iglesia Maipú, de la Iglesia Dorrego. También extendemos a la familia pastoral Félix Terencio. Que Dios lo bendiga. En estos momentos vamos a pedir la dirección del Santo Espíritu de Dios que nos guíe en esta oración. Oremos, hermanos.
Padre nuestro que estás en los cielos, Santo Dios Todopoderoso, muchas gracias, muy agradecido por esta hora. Pedimos tu santa presencia, Señor del cielo, que dirija, por favor, este programa de Escuela Sabática. Nos enseñes tu palabra, prepararnos todos nosotros cada día. Bendito Dios, y también preparándonos para la vida eterna, reino de los cielos. Bendito Padre, suplicamos y rogamos que perdones nuestras faltas y pecados. Ayúdanos a vivir, Señor del cielo, cada día en armonía contigo. Suplicamos y rogamos en nombre bendito Salvador, Señor Jesucristo. Amén. Ahora llega el momento de compartir el informe misionero con un hermoso testimonio que llega desde Dublín, Irlanda. La Unión Irlandesa cuenta con 12 iglesias y solo 855 adventistas. Si pensamos que la población de Irlanda es de más de 6,5 millones de habitantes, estamos hablando de que hay un solo adventista cada 7.800 personas aproximadamente. Sin embargo, Dios obra en todos lugares y para Él no hay nada imposible. Así que los invito a compartir este testimonio que llega de la mano de Axel Domínguez, titulado Cuando entendí mi sufrimiento. Lo vemos. Cuando entendí mi sufrimiento. Mi hermana tenía 14 años cuando se suicidó. Agobiada por el dolor, mi madre decidió tener otro hijo, una niña, para tratar de llenar el vacío que dejó la pérdida de su hija. Sin embargo, para su decepción, dio a luz a un niño, que era yo. Mi madre me crió en la ciudad de Faro, en el sur de Portugal, con un hermano 9 años mayor que yo. Mi papá vivía en el Oriente Medio y trabajaba como obrero de construcción. Mi mamá se la pasaba triste y su tristeza se profundizó cuando mi padre decidió divorciarse de ella y mi hermano se fue de la casa. Luego, mi mamá fue hospitalizada y le diagnosticaron cáncer y yo, de apenas 11 años, fui enviado a vivir con unos parientes. Mi madre nunca había asistido a la iglesia, pero mis familiares me llevaban todos los domingos a la suya. Cuando comencé a aprender de Dios, oré para que Él sanara a mi mamá. Pasaron 2 años y mi mamá murió. Nada tenía sentido para mí y comencé a pensar que Dios era solo una fábula. Mi padre regresó a Portugal y yo me mudé con él a su nueva familia. Ellos no asistían a la iglesia, así que yo dejé de ir. Cuando entré en la universidad, mi vida se salió de control. Comencé a beber y a consumir drogas. Escuché música muy perjudicial y practiqué el satanismo. Tuve varios encuentros con seres espirituales que me asustaron, pero me hicieron darme cuenta de que existía un reino espiritual más allá de lo que uno puede ver a simple vista. Cuando tenía 20 años, comencé a cosechar lo que había sembrado. Vivía en constante temor de los espíritus malignos. Quería dejar de fumar y de usar drogas, pero no podía. Luego me enteré de que uno de mis amigos, un ateo, que consumía drogas, había sido bautizado. ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿Por qué te bautizaste? Leí la Biblia y me convencí de lo que dice, respondió mi amigo. Por alguna razón, le conté mis temores sobre los espíritus malignos y él me escuchó atentamente. Oye, ¿por qué no lees la Biblia?, me dijo. Esa era una buena pregunta. Para ese momento, Dios ya no parecía una fábula. Sabía que los espíritus malignos existían y sentía que un poder superior era el que los estaba refrenando. Leí la Biblia y oré. Al leer, sentí una voz clara que decía dentro de mí: deja tus adicciones. La verdad, yo no quería renunciar a todo y pensé, todavía puedo disfrutar de algunas de mis adicciones. Entonces me sorprendió el hecho de que nunca había podido dejar mis adicciones poco a poco. Así que, ¿por qué no intentar dejarlo todo de una vez? En ese momento, una voz malvada vino a mi mente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Cuando escuché la voz, entendí que algo serio estaba pasando. Renuncié a todas mis adicciones de inmediato. Leer la Biblia representó una inmensa alegría
Génesis 3 me recordó que Dios no abandonó al hombre cuando éste cayó y que tenía un plan de salvación. Vi que las profecías de Dios para los israelitas se hicieron realidad. Mi fe aumentó y me convencí de que la Biblia no era ficción. Pasaron meses, me gradué y me mudé a Dublín, Irlanda, para trabajar como ingeniero de sistemas. Un día, mi antiguo amigo ateo me envió un enlace a un sermón de YouTube en el que se hablaba sobre el origen del pecado. Me gustó el orador, un evangelista adventista, y busqué más de sus sermones. Sin embargo, cuando en uno de sus sermones habló sobre el sábado como el día de reposo, rechacé el sermón porque me pareció demasiado extraño. Pero el sermón sobre el sábado se quedó grabado en mi mente. Me pareció que debía hacer una investigación bíblica de por qué todo el mundo cristiano adoraba el domingo, y decidí encontrarla en la Biblia. Leí mucho, pero no encontré ningún versículo en el que se cambiara el sábado por el domingo. Regresé entonces al evangelista adventista en YouTube. Sus sermones sobre el sábado y sobre las profecías de los últimos días tenían sentido. Así que acepté a la iglesia adventista como la iglesia de Dios. Busqué la dirección de una iglesia adventista en línea y comencé a asistir a los servicios de adoración y más tarde a estudios bíblicos. Comencé a entender por qué había experimentado tanto sufrimiento durante mi infancia. Dios no era el responsable, sino el pecado y las malas decisiones que tanto yo como otras personas en mi vida habíamos tomado. Como dijo David en el Salmo 16:4, a quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. Nueva traducción viviente. Me bauticé cuando tenía 26 años. Hoy estoy felizmente casado con Joana, una enfermera brasileña que conocí en la iglesia adventista de Dublín. Ella también se bautizó en Irlanda y estamos ahora dando estudios bíblicos y ayudando en la iglesia. También estamos orando para que Dios nos muestre lo que Él quiere que hagamos después. Gracias por sus ofrendas del 13º sábado del 2017, que ayudaron a abrir una iglesia en un centro de Dublín, Irlanda, la nueva ciudad donde vivo. Ahora sí llegó el momento de hacer un repaso de la escuela sabática titulada La Biblia y la Profecía, en la cual hemos estado estudiando los pilares de la interpretación profética historicista. Para eso vamos a invitar a los pastores Félix Terencio y Marcelo Coronel. Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo les va? Un gusto de poder saludarlos. Gracias, Paola, también por hacernos la presentación de esta escuela sabática. Y bueno, estamos contentos de poder iniciar el repaso de esta lección tan importante, ¿no? Titulada La Biblia y la Profecía. Y en esta mañana tenemos un invitado muy especial que es el pastor Marcelo Coronel. Así que lo saludamos con un feliz sábado y bienvenido a esta escuela sabática. ¿Cómo le va, pastor? Buen día. Hola, pastor Félix, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte y saludar a todos los hermanos de las diferentes iglesias del distrito de Mendoza Sur. Un gusto compartir este momento de repaso y de estudio. Qué lindo. Y pastor, sin duda el hecho de poder acompañarnos es un privilegio, pero también el hecho de que usted es miembro de nuestro distrito, ¿no es cierto? Es parte de la membresía de la iglesia de Godoy Cruz, así que es un doble privilegio también. Sí, muy contentos por eso también de poder compartir. Obviamente extrañando poder visitar allí la iglesia de Godoy Cruz, también las demás iglesias del distrito, algunas conocerlas que todavía no hemos podido llegar, pero bueno, ya tendremos la oportunidad, pero sí, contento de ser miembro pastor de ahí de la iglesia de Godoy Cruz y que usted sea nuestro pastor junto con mi familia. Bueno, y ahora con las nuevas disposiciones de la flexibilización que se han dado, ya tenemos la oportunidad hasta de reunirnos en grupo pequeño, de que como escuela sabática podamos organizarnos en diferentes casas, así que ya tenemos un poquito más de posibilidades para hacer de la escuela sabática no tanto una reunión virtual, sino algo más personal, ¿no es cierto? Como, bueno, es lo más ideal. Creo que esto va a ayudar también a que de a poquito podamos ir pareciéndonos más a lo que es nuestra experiencia normal de escuela sabática, ¿no es cierto?
Sí, la verdad que sí, los grupos pequeños ya nos están permitidos con una limitación de personas, de cantidad, Exacto. pero una gran bendición y ojalá que podamos aprovecharlo, con todos los cuidados, ¿no?, que nos marca el protocolo. Así es. Bueno, vamos a compartir juntos entonces el repaso de esta lección de escuela sabática. Nosotros en esta semana estamos, hemos estado estudiando la importancia de entender bien la interpretación de las profecías en el contexto bíblico, ¿no es cierto? Y nuestra iglesia, sin el concepto claro de las profecías, no existiría, ¿no es cierto? Somos una iglesia de origen profético y Dios nos ha entregado la posibilidad de predicar las profecías del Apocalipsis, de Daniel, y son tan importantes, ¿no es cierto? Así que en esta mañana queremos comenzar este diálogo de repaso de la escuela sabática y queremos hacer una primera pregunta para que usted nos pueda responder y nos pueda conducir en este diálogo, ¿no es cierto? Y es acerca de cuán importante es el aporte del estudio del Apocalipsis, de la apocalíptica, en el estudio de toda la Biblia, ¿no es cierto? ¿Qué aporte hace el estudio de las profecías del Apocalipsis al estudio de toda la Biblia? ¿Qué nos puede compartir? Muy buena pregunta, pastor, y la lección lo presenta con claridad, ¿no? El estudio de las profecías de la Biblia es muy importante para nuestra vida espiritual, nuestra comunión con Dios, nuestra fe, y es más, fue el estudio de las profecías lo que nos permitió surgir también como movimiento adventista, ¿no? O sea, la apocalíptica, que es el estudio de las profecías de la Biblia, es muy importante para poder comprender correctamente la Biblia. Y es más, también, como dice Elena de White, todos los libros de la Biblia se encuentran allí en el último libro, en el Apocalipsis. O sea, cuando uno entiende correctamente las profecías, Daniel, Apocalipsis, comprende mejor toda la Biblia, ¿no? Y pastor, en base a esto me gustaría compartirte algo para que también los hermanos puedan verlo de manera escrita, justamente para poder profundizar un poco más acerca de esto, ¿no? Estamos en la lección 11, la Biblia y la profecía, y el aporte de la apocalíptica podríamos resumirlo en estos puntos que van a aparecer en pantalla, ¿no? La lección menciona justamente que la profecía provee un mecanismo interno y externo para confirmar la exactitud de la palabra de Dios. ¿Y por qué es esto, no? ¿Por qué es el mecanismo interno y externo? ¿A qué se refiere esto? Bueno, como criterio interno nosotros vamos a ver que las mismas profecías que aparecen en la Biblia, en otros textos, por ejemplo los textos de Daniel u otros textos proféticos, en otros textos de la Biblia se muestra el cumplimiento, ¿sí? Es decir, hay una relación de intertextualidad directa internamente en la misma Biblia. Esto nos muestra la precisión, la exactitud en el cumplimiento y alimenta nuestra fe. Ahora, como criterio externo, tenemos también que podemos verlo y podemos atestiguarlo a través de la historia. O sea, es una evidencia tangible para nosotros, para que podamos comprender y ver la exactitud de la palabra de Dios. Solamente hay que tener en cuenta aquí que no todas las denominaciones cristianas, las iglesias, utilizan la misma escuela de interpretación. Vamos a ver una preguntita, pastor, específicamente de eso, pero sí es importante ver que en la historia nosotros podemos ver el cumplimiento, ¿no? Por lo tanto, esto nos anima y nos muestra una evidencia de inspiración, de algo que trasciende nuestra humanidad. Esto es algo dado por Dios, y también nos muestra la confiabilidad que podemos tener para confiar totalmente en la palabra, ¿no? Y como dice Jesús, como enseñó nuestro Señor Jesucristo, la profecía alienta a la fe, ¿no? Muy bien, como dice entonces aquí Juan 14, 29, la profecía alienta a la fe, ¿no? Ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. Y la misma idea repitió Jesús allí en Juan 13, 19. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. O sea, verdaderamente la profecía, el anticipo de los eventos y ver el cumplimiento alimenta nuestra fe, pastor. Qué lindo. Bueno, cuán importantes entonces las profecías para nosotros, más lo que estamos viviendo en este tiempo, ¿no es cierto?
de poder fortalecernos. Ella tiene un objetivo de ayudarnos a poder sostenernos en el Señor, porque todo lo que Él ha dicho se cumple, ¿no es cierto? Y bueno, por eso nosotros sostenemos como iglesia el principio de interpretación historicista, ¿no es cierto?, que es el que nos orienta la Biblia. La pregunta que queremos hacerle entonces, pastor, es ¿por qué como adventistas del séptimo día nosotros aceptamos y sostenemos el método de interpretación historicista? Pero también, más allá de explicar este punto, que bueno, en la lección lo hemos estado desarrollando bastante, poder conocer qué otras interpretaciones proféticas existen, qué otras escuelas, ¿no es cierto?, para poder, más que nada, tener el aprendizaje, la diferencia, y porque nos queda claro a nosotros que como adventistas el método historicista es el que debemos continuar entendiendo para comprender las profecías. Esta pregunta, pastor, es una muy buena pregunta y es vital la respuesta que podemos dar, ¿no? Especialmente en este tiempo donde vemos que hay una tendencia a buscar otras interpretaciones, tratar de innovar en la interpretación profética, y tenemos que ser muy cuidadosos a ver lo que dice el texto bíblico, ¿no? La lección presenta que nosotros como adventistas somos historicistas. Vamos a ver la base bíblica para esta afirmación, pero es cierto que hay otras escuelas de interpretación, yo las voy a mostrar rápidamente. La interpretación historicista, nuestra forma de interpretar profecía, se basa en algunos puntos que aparecen en pantalla. Vemos la historia como un continuo, ¿sí? Desde el momento en que el profeta recibe la visión, la revelación, avanza en el tiempo, se muestra una sucesión de reinos, de imperios, se va cumpliendo la profecía a lo largo de la historia, llega hasta el momento del fin, hasta la segunda venida, e inclusive trasciende porque nos muestra la eternidad, ¿no? O sea, una interpretación de un cumplimiento a lo largo de la historia. Pero, ¿qué fue lo que ha ocurrido? El movimiento de la Reforma Protestante se basó en la interpretación historicista, pero la contrarreforma, que fue la reacción católica justamente al avance del protestantismo, propuso dos escuelas de interpretación diferentes, y lamentablemente estas escuelas penetraron en el mundo protestante, afectando la interpretación. Básicamente fueron dos jesuitas los que promovieron las escuelas preteristas y las escuelas futuristas dispensacionalistas, ¿no? Francisco Rivera con el dispensacionalismo, el futurismo, y Luis de Alcázar con el preterismo. Ambos quisieron desviar la atención de la interpretación historicista donde se incluía al papado, ¿sí?, o a la Iglesia romana, la Iglesia Católica Romana, dentro de la interpretación historicista. Ellos propusieron un modelo para sacar al catolicismo de la interpretación y especialmente de lo que tiene que ver con el tema del cuerno pequeño, el tema del anticristo y otras interpretaciones proféticas. Básicamente el futurismo lo que presenta es que toda la profecía se va a cumplir en un futuro, ¿sí?, en un momento final de la historia, y hablan especialmente de 7 años literales, de la última semana de las 70 semanas. Hay que tener mucho cuidado con estas ideas, la idea del chip, la idea de un futuro anticristo, inclusive el tema del nuevo orden mundial, está todo dentro de esto de futurismo, dispensacionalismo, ¿no? Nosotros como adventistas no adherimos a esta escuela. La otra escuela es la escuela preterista, que en este caso coloca todo el cumplimiento de la profecía en el pasado, ¿no? Entonces fíjense que lo máximo que llega en el cumplimiento profético es hasta el Imperio Romano, y por ejemplo propone que Daniel 2, la piedra, en realidad no es la segunda venida de Cristo, sino es la iglesia cristiana, la iglesia católica romana. O sea, hay un cambio allí de la forma de interpretar, ¿no? Todo para desviar el foco de la interpretación historicista. Claro. Después está la escuela idealista y la escuela crítica. La escuela idealista lo que hace es una alegorización de la profecía. No hay un único cumplimiento, sino cumplimientos en cada momento de la historia dependiendo de cuál sea el poder opresor, ¿no? Claro. Esto obviamente ha llevado a confusión y directamente a decir que las profecías son casi inentendibles. Y después está la escuela crítica, que muchos teólogos inclusive sostienen, teólogos críticos, de que en realidad la Biblia no contiene profecía, sino que la profecía es el resultado de
la elaboración del discurso político del momento para hacer creer que eventos del presente fueron anunciados con antelación. Entonces, es una escuela que hace una crítica directamente y no cree en la inspiración de la Biblia, ¿no? Nosotros, como adventistas, nos basamos en lo que el mismo texto dice. O sea que la contrarreforma, la reacción hacia el protestantismo, fue más bien una reacción hermenéutica que llevó a variar la interpretación. Ahora, el historicismo está basado en la misma Biblia. Daniel 8, 20 y 21 presentan allí justamente la secuencia histórica y la sucesión de reinos e imperios. Es decir, la base historicista está mostrada en la Biblia, ¿sí? Daniel 8, 20 y 21 dice: aquel carnero que viste con 2 cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. O sea, aquí está en la misma Biblia la sucesión de reinos y de imperios, y va desde el tiempo del profeta hasta el final, ¿sí? Y Jesús validó esta interpretación. San Mateo 24, versículo número 15, nos presenta también allí Jesús aplicando la profecía de Daniel en sus tiempos, e inclusive algunos años con posterioridad, lo que fue después la destrucción de Jerusalén. Versículo 15 dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora predicha por el profeta Daniel, el que lee entienda que esta es la necesidad de interpretar la Biblia. Entonces Jesús validó la interpretación historicista, ¿no? Se cumple a lo largo de la historia. Estas escuelas han generado confusión y han desviado al mundo cristiano, pero nosotros como adventistas nos mantenemos en el historicismo. Qué bueno, Pastor, lo que acaba de compartir con nosotros, profundizando lo que ya hemos estudiado la semana, ¿no es cierto? Y qué sabios somos si seguimos el principio de interpretación enseñado por la Biblia, que es el historicista, ¿no es cierto? Otro de los puntos de vista muy importante a la hora de interpretar las profecías tiene que ver con el principio día por año. Tenemos algunas profecías como la de los 2300 tardes expresada allí en Daniel. Entonces queremos preguntar con respecto a esto, ¿qué nos puede explicar acerca de este principio desde el punto de vista bíblico? ¿Por qué comprendemos que ciertas profecías deben ser entendidas teniendo en cuenta este principio, día por año? Muy buena pregunta, Pastor. Este es uno de los principios columna de lo que es el historicismo y está evidenciado en la misma Biblia, ¿sí? Nosotros tenemos textos clásicos para presentarlo, en Números, Ezequiel, pero me gustaría ampliar un poco más allá de esos 2 textos que utilizamos habitualmente. Este principio fue enseñado por Dios en esos textos, pero cuando nosotros miramos específicamente el texto profético, vamos a encontrar que cuando aparecen cifras, o en este caso este principio de día por año en el contexto, también hay otros símbolos, ¿sí? O sea, el principio de día por año es un principio que está dentro de un contexto de símbolos de un texto profético. Por ejemplo, hay números que aparecen en diferentes profecías o en diferentes capítulos de la Biblia que no necesariamente merece la aplicación del principio día por año. Por ejemplo, los 7 tiempos de Daniel capítulo número 4. Si nosotros aplicamos allí el principio día por año, estaríamos cometiendo un error de interpretación. ¿Por qué? Porque el contexto, si es un contexto literal y es un contexto de un capítulo histórico, no profético. Es decir, no todos los números que aparecen en la profecía deben ser aplicados con el principio día por año. Pero, o por ejemplo, los 1000 años de Apocalipsis, ¿no? ¿Qué son? 1000 años, o sea que ahí tendríamos que aplicar otra medida, no. Cuando miramos el contexto y la unidad literaria de esa sección de Apocalipsis, vamos a encontrar que los capítulos encadenados 20, 21, 22 son capítulos de cumplimiento literal, ¿sí? Entonces el contexto es importante para ayudarnos a definir el asunto, ¿sí? Qué importante lo que está diciendo Pastor, ¿no es cierto?
Sí, Perdón, qué importante porque apoya lo que ya estuvimos estudiando en otras lecciones, ¿no es cierto? No solamente exactamente. por ahí quedarnos con un texto en sí, sino también tener en cuenta lo que es el contexto, en este caso para poder... Eso es muy importante, pastor. Muy bueno eso, sí. Exactamente. Si yo, por ejemplo, encuentro un contexto histórico, un contexto narrativo y quiero aplicar el principio de día por año, estoy cometiendo un error de interpretación. Para poder aplicar el principio de día por año en el contexto tiene que haber simbología, ¿está bien? Eso es el primer punto. Bueno, el uso de símbolo en contexto nos muestra entonces que los periodos de tiempo también son simbólicos y están expresados de esa manera. Daniel 7, simbología, ¿no? Las bestias, los cuernos, y ahí entonces aparece tiempo, tiempo y medio tiempo. Daniel 8 también, el carnero, el macho cabrío, el cuerno, ¿sí? El cuerno pequeño que aparece, que crece. Entonces ahí está la simbología, entonces 2300 tardes y mañanas, 2300 días también está con un contexto simbólico de días en un periodo mayor de tiempo. El hecho de que también se hable de cambios de reinos o de imperios nos muestra que estamos hablando de periodos de tiempo de mayor tiempo que una cuestión literal, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, 2300 días literales, ¿sí? ¿Cómo puede ser que hay un cambio de un imperio al otro? Entonces es como que nos queda corto la forma de aplicarlo. O sea, ahí tenemos un montón de textos donde nos muestra justamente esto. Pero podemos ver aquí el principio de día por año también en el Apocalipsis, especialmente en la sección de Apocalipsis 12 al 14, donde se nos presenta primero la primera venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, y donde en ese contexto, desde la primera hasta la segunda, aparecen las cifras proféticas, ¿no? 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, o sea, estamos hablando del mismo periodo de tiempo en un contexto específico. Si nosotros tuviéramos que aplicarlo de manera literal, 3 años y medio literales, no hay ningún momento en la historia de la Iglesia en que esto pudiese haberse cumplido, ¿sí? O sea, el mismo contexto, en este caso la estructura literaria, marcándonos la primera venida, la segunda venida y hablando de este tiempo profético, nos muestra de que estamos hablando acá de una medida de tiempo mayor, ¿sí? A lo que es la literalidad. Hay que aplicar un principio diferente. Y ese principio es el principio día por año. La mención de los tiempos proféticos de forma peculiar también es otra manera de mostrar la simbología del principio día por año, ¿no? Se utilizan todas las frases que se pudieran utilizar, menos la frase literal para mencionarse al periodo de tiempo. 1260 días, 3 tiempos y medio, 3 años y medio, 42 meses, todos menos justamente la frase literal que sería 3 años y 6 meses. Eso no aparece. Aparecen las otras formas, pero no la forma literal. Eso también es una manera de ver el contexto en este asunto. También aparece la frase tiempo del fin, o sea que cuando leemos en la profecía tiempo del fin nos traslada al último tiempo de la historia, mucho tiempo después del tiempo del profeta. Entonces aplicar otro principio que no sea el principio de día por año sería inconsecuente con esa misma frase que aparece allí, tiempo del fin. La profecía de 70 semanas, ¿sí?, tiene un cumplimiento exacto cuando se aplica el principio día por año. Es decir, ahí vemos en la práctica la demostración del principio, evento por evento cumplido dentro de la profecía de las 70 semanas al aplicarse el principio día por año. Si se aplicara otro principio, como por ejemplo literalidad, sería imposible que esto pudiera demostrarse así de manera perfecta. Entonces el principio de día por año está atestiguado por la misma Biblia. Y finalmente, como dijimos al principio de esta pregunta, Dios mismo enseñó este principio en otro contexto, no textos necesariamente proféticos, pero sí se lo enseñó como principio de interpretación de día por año, pastor. Bueno, nosotros tenemos la ventaja al vivir en este tiempo de que en la historia podemos comprobar cómo el cumplimiento de parte de estas profecías de tiempo coincide con esta manera de interpretar, ¿no es cierto? El principio de día por año. Bueno,
Dentro de los símbolos que también tenemos en el Apocalipsis, también en Daniel, está el cuerno pequeño, ¿no es cierto? Entonces, basado en el principio que sostenemos como iglesia, el principio historicista de comprensión de las profecías, ¿qué podemos decir con respecto a la identificación del cuerno pequeño? ¿Qué nos puede compartir al respecto? Muy buena pregunta, ¿no? Y especialmente nosotros ya como historicistas, de acuerdo al mismo texto bíblico, cuando miramos la aparición del cuerno pequeño allí en Daniel 7, en Daniel 8, vemos que el cuerno pequeño aparece después de una sucesión de reinos, ¿no? Y es más, es la continuidad del cuarto reino, cuando miramos específicamente Daniel 7. El cuarto reino o el cuarto imperio, Roma, entonces el cuerno pequeño tiene que ser una continuidad de Roma, ¿sí? Pero vamos a mirar un poquito cómo lo interpretan las demás escuelas para ver la importancia también del historicismo en esta manera de interpretar. El preterismo coloca la aparición del cuerno pequeño, la identificación con Antíoco IV Epífanes. Fue un rey, ¿sí?, que tuvo una campaña contra Jerusalén, intentó hacer allí una persecución, pero la realidad es que no coincide lo que dice el texto con la aplicación allí a Antíoco. El texto habla de un poder blasfemo que atacaría al príncipe del santuario, o sea, verdaderamente es un alcance mayor y más macro, más cósmico, la obra y el poder del cuerno pequeño. En cambio, Antíoco fue un rey, entre otros tantos, de una dinastía, en este caso allí de los sirios, ¿no? Pero bueno, eso es lo que interpretan los preteristas. El futurismo presenta al cuerno pequeño como un futuro anticristo, o sea, es algo que no ha llegado todavía y no ha aparecido en la historia. Por eso cuidado con esta escuela que trata de afectar nuestra correcta interpretación de la profecía. El idealismo dice, no, el cuerno pequeño han sido todos los que han perseguido al pueblo de Dios a lo largo de la historia, fue Hitler, qué sé yo, fue Napoleón en su momento, fueron todos los que persiguieron a los cristianos, Nerón, entonces no hay un cumplimiento específico. Y sí, nosotros como historicistas tenemos base bíblica para definir y defender nuestra interpretación. Mirando Daniel 7 y 8 encontramos que la Biblia presenta entonces al cuerno como un poder. Tenemos varios textos simplemente por una cuestión de tiempo, pero ahí Miqueas, Zacarías presentan. Vemos que el cuerno pequeño tiene una expansión en la tierra, o sea, horizontal, pero también hay un ataque vertical, o sea, tiene una dimensión política y una dimensión religiosa, ¿sí? Y esto es algo impactante dentro del texto. Vemos también que se menciona un aspecto de la geografía, donde se dice que viene desde Occidente, viene moviéndose de Occidente hacia el Oriente, ¿sí?, hacia el sur y hacia la Tierra Gloriosa, o sea, de un alcance global en términos de aquella época, pero también está identificado como el occidente de la Tierra Gloriosa. En el caso de Antíoco no podría ser, porque estaba hacia el norte, no estaba hacia el occidente, ¿sí? Entonces tendríamos que ver más allá, y inclusive el máximo occidente que tenía en aquel momento era justamente Roma, ¿sí? Era justamente lo que era la parte de Roma. Entonces ahí está identificado geográficamente, es un poder blasfemo, atacaría a Dios, trataría de ocupar el lugar de Dios. Incluso se menciona que persigue el pueblo de Dios durante un periodo de 1260 años, ¿sí? Tiempo, sí, y medio tiempo, o sea, es un poder que duró mucho tiempo. En el caso de Antíoco fue muy poco el tiempo que duró. Y dice que llegaría inclusive hasta el tiempo del fin, ¿sí? Dice que su fin sería justamente en el fin, presenta Daniel, y que sería destruido por la intervención divina, ¿sí? Esto presenta Daniel 8:25. Es una continuidad del Cuarto Imperio, es un poder romano, ¿sí? Romano político-religioso, que surgiría después de la caída del Imperio Romano y que llegaría hasta el final. Pregunto, ¿hay algún poder hoy en día político-religioso que sea romano y que tendría una influencia global e inclusive perseguidora que ha tenido y tendrá de acuerdo a la profecía? Sí, la Iglesia romana, queridos hermanos, es claramente la continuidad justamente de lo que queda
del Imperio Romano. Eso está identificado con todas estas evidencias. Atacaría el santuario y también el continuo. ¿Qué es esto del continuo? Es la obra intercesora de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno mira la enseñanza romana sobre la intercesión, encuentra sacerdotes en la tierra, encuentra santos en el cielo y tantos intercesores. Entonces hay un nublamiento de lo que es el ministerio intercesor de Jesucristo. Entonces cambiarían los tiempos y la ley. Cuando uno mira los mandamientos romanos, encuentra una modificación distinta de lo que presenta la palabra de Dios. Entonces ahí está claramente identificado, pastor, el cuerno pequeño, siguiendo el mismo principio que la Biblia nos presentó, el principio del historicismo. Muchas gracias por esta hermosa explicación, ¿no es cierto?, que nos ha ayudado a comprender un poquito más acerca del símbolo del cuerno pequeño, ¿no? En Daniel 7:10 nosotros vemos una escena de juicio, vemos la mención de que el juez se sentó allí. Entonces, de acuerdo al principio de interpretación historicista, ¿qué podemos mencionar con respecto al juicio investigador? ¿Qué nos puede expresar a través de esta pregunta que le estamos haciendo? Muy bueno, pastor. El juicio investigador debe ser visto primero a la luz de lo que presenta toda la Biblia sobre el asunto del juicio, pero específicamente debe estar conectado Daniel 7 y Daniel 8 para que podamos comprender la dimensión del juicio. Cuando miramos en Daniel 7 vemos la sucesión de reinos, el dominio del cuerno pequeño, el juicio celestial y después de eso viene el reino de Dios. O sea, en esa secuencia el juicio es lo último que ocurre antes de que llegue el reino de Dios, antes de que sea la segunda venida de Cristo. Es decir, aquellos que vivan en el tiempo del juicio estarán viviendo en el último tiempo de la historia. Por lo tanto, es un tiempo solemne e importante. El juicio en ese contexto significa la limitación y la destrucción de todos los poderes opresores que ha tenido el pueblo de Dios, ¿sí? O sea, es un momento de liberación, de victoria, de vindicación del pueblo de Dios. Y cuando lo miramos a la luz de Daniel 8, esto también incluye una obra de purificación o de restauración del santuario, ¿sí? Es decir, acá entra la simbología del día de la expiación. Por lo tanto, es un tiempo de reflexión, de introspección y de preparación justamente para la sentencia y para la eliminación final del pecado. Es un tiempo solemne. Hay algunas características que presenta la profecía. Aparece el trono y los tronos. Aparece el juez, el anciano de días. Esto es una referencia directa al trono de Dios. Y la Biblia dice que el trono de Dios trae justicia, ¿sí? Entonces, la justicia de Dios es perfecta. Y la Biblia presenta que la única manera de poder nosotros ser encontrados justos, de acuerdo a esta justicia, es siendo justificados por Jesús, siendo limpiados y transformados por Él, ¿no? Entonces el asunto de la salvación está aquí. Acá se evidencia aquellos que han sido justificados. También se menciona el tiempo del juicio, sería después de los 1260 años, es decir, después del año 1798. Nosotros llegamos aquí a partir de 1798, ya es el tiempo donde se aproxima el juicio. Significa vindicación y triunfo del pueblo. Por eso creo que la escena clave del juicio es la presentación del Hijo del Hombre, ¿sí? Porque ahí está la liberación del pueblo. Si Jesús te defiende en este juicio, si es tu Salvador, entonces la victoria está asegurada para nosotros como hijos de Dios. Pero hay de aquellos que tengan que enfrentar el juicio sin un abogado, sin un defensor, ¿no? Está también el juicio de los poderes opresores, como mencionamos, cuando termine el juicio, los poderes son destruidos. Habla de la inminencia del reino de Dios, estamos ya en el tiempo final de la historia. Y como mencionamos, el aspecto de la purificación, así como Israel se humillaba delante de Dios en el día de la expiación, nosotros también tenemos que estar a cuenta con Dios y confesar todos nuestros pecados y vivir a la luz del tiempo en el cual estamos viviendo. La simbología la encontramos en el día de la expiación, en Levítico 16, y Daniel 9 nos presenta la fecha justamente del juicio, ¿no? Daniel 7, 8 y 9, como un bloque, especialmente Daniel 8 y 9, la misma profecía,
La orden dada allí en Daniel 9 nos presenta el año 457 y la culminación en el año 1844. Ahí están los 2300 días, el texto de memoria, deberíamos poder explicarlo de acuerdo a esto. Y entonces tiene un doble aspecto. En el cielo, ocurre un juicio celestial, donde defiende el Hijo del Hombre y donde el pueblo de Dios es vindicado. Hay de aquellos que, siendo parte del pueblo de Dios, no hicieron de Jesús su abogado, ¿no? Así como en el día de la expiación el que no estaba a cuenta con Dios era cortado del pueblo, lo mismo será. Es tiempo de definición. Pero también el asunto en la tierra es la predicación final del Evangelio, y ahí entra Apocalipsis 14 y toda la parte de la predicación final del Evangelio. Así que el juicio investigador nos muestra el tiempo en el cual estamos y la necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Amén, podríamos decir amén, ¿no es cierto? Lo Amén. importante de poder sostenernos en el Señor, porque Él viene pronto, ¿no? Y también compartir este Claro que hermoso sí. Evangelio, el Evangelio de salvación. Bueno, ya casi llegando al final de nuestro repaso, tenemos la explicación de lo que son la tipología bíblica, más que nada relacionado con la profecía. Entonces, la pregunta relacionada con esto es: ¿qué nos puede explicar con respecto a la tipología y qué peligro puede haber al tener en cuenta la interpretación de los tipos, pero desde un punto de vista apotelesmático, ¿no es cierto? Que es una tendencia. ¿Qué nos puede contar respecto a esto, explicándonos también el significado de lo que es apostelemático? Muy buena pregunta, Pastor, y esto es un problema que, aunque surgió hace ya muchos años atrás, siglo XIX, inclusive antes algunos ya utilizaba el principio apostelesmático. ¿Qué es esto? Es tratar de darle más de un cumplimiento a los símbolos de la Biblia, ¿no? Entonces, un símbolo o un tipo significa esto, esto, esto y esto, y es como que tiene un múltiple cumplimiento. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, encuentra que los símbolos de la profecía apocalíptica es un símbolo y es un cumplimiento. Yo no puedo abrir el abanico ahí y decir esto se cumple acá, allá, acá, porque estoy saliendo de lo que el mismo texto me dice. Y esto es muy peligroso, ¿sí? La tipología entonces debe llevar a pensar en un marco de uno a uno, ¿sí? Un símbolo, un cumplimiento, especialmente en profecía apocalíptica. En profecía clásica es posible que pueda haber allí alguna cuestión de más de una dimensión de cumplimiento, pero en profecía apocalíptica es siempre un símbolo, un cumplimiento. Hubo un crítico de la iglesia llamado Desmond Ford que utilizó este principio. ¿Y cuál fue la consecuencia de la utilización de este principio? Bueno, se alejó del historicismo y terminó negando creencias fundamentales que nosotros sostenemos, el tema del juicio, el tema de la intercesión de Jesús y otras creencias más que son importantes para nosotros. Entonces, la misma Biblia sostiene el principio de tipología, un símbolo y un cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, Daniel 7:17, estas cuatro bestias son cuatro reinos, o sea, ahí está el cumplimiento. No puedo yo decir esto significa esto, esto y esto. No puedo salir del texto bíblico, ¿sí? Y en base a esto advierto de algunos peligros. Así como es un peligro y es un error de interpretación darle a un símbolo más de un cumplimiento en profecía, también es un error de interpretación mezclar escuelas de interpretación. Y hay algunos que, por ejemplo, basan su creencia en la base historicista, pero, por ejemplo, cuando llegan a Daniel 11, Daniel 12, dicen, no, esto se va a cumplir en el futuro, ¿no? Los 1290 días, los 1335 días y otras profecías. Entonces son historicistas, pero tienen ahí una cuota de futurismo. Cuidado con eso. O cuando vamos a Apocalipsis, lo mismo. No, yo no puedo salir del historicismo, hermanos, y mantenerme leal a los principios de la Biblia. Mucho cuidado con eso, y especialmente estamos viviendo en un tiempo que comenzó en la Contrarreforma, pero sigue hoy, donde somos bombardeados permanentemente para salir del historicismo. Consejo en base a la palabra de Dios: mantengamos la interpretación de Jesús, mantengamos la interpretación historicista. Amén. Gracias, Pastor Marcelo, por compartir de una manera tan clara y por entender mejor
esto que es tan importante para nosotros como iglesia, poder comprender y dar a conocer las profecías de la manera como Dios ha querido que así lo hagamos. Así que estamos muy, muy felices de haber podido hacer este repaso. No sé si quiere hacer a modo de resumen alguna breve explicación final o algún punto final que quisiera compartir. Sí, tenemos también para compartir allí algunas conclusiones, ¿no? En base a todo lo que hemos visto, ¿qué podemos concluir? Bueno, vamos a sacar algunas conclusiones, hermanos, que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Primero, estudiar las profecías alimenta la fe, como leímos allí en Juan. Jesús lo dijo antes que suceda, para que cuando suceda, creamos. Hay algunos de nosotros que por ahí puede ser un poco reacio al estudio de las profecías. Debemos estudiar la profecía como también debemos estudiar toda la Biblia, ¿no? Tampoco fanatizarnos solamente con un único tema o hacer monotemáticos, ver toda la Biblia y estudiarla de manera equilibrada, pero sí cuando estudiamos la profecía estamos alimentando nuestra fe. En segundo lugar, la Biblia sostiene la interpretación historicista y es muy importante que podamos mantenernos nosotros con esto, tanto en la interpretación de Daniel como en la interpretación de Apocalipsis. Nuestra interpretación de Apocalipsis, por ejemplo, 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, tiene una fuerte base historicista que se demuestra inclusive también con la misma estructura literaria del libro, pero hay algunos que aparecen y dicen, no, las trompetas significan otra cosa, y rompen la interpretación historicista y llegan a conclusiones totalmente erradas. Entonces mantengamos el historicismo como base de nuestra interpretación. En tercer lugar, el principio de día por año es una demostración práctica de cómo deben ser interpretadas las profecías, y se muestra y se comprueba, por ejemplo, en las 70 semanas, ¿no? Entonces, está demostrado bíblicamente, contextualmente y literariamente este principio. Debemos confiar entonces en esta forma de interpretar. Vimos también que es importante identificar los poderes que aparecen en la profecía. Específicamente el cuerno pequeño es identificado como un poder romano, político, religioso, que llega hasta el final, donde finalmente es destruido. Tener claro los actores en el escenario profético nos ayuda para saber dónde ir y qué hacer, ¿sí? Y también hemos visto que el juicio investigador está conectado allí en Daniel 7, 8, 9, como una respuesta de Dios para la opresión de su pueblo, y también debemos verlo a la luz del día de la expiación, lo que nos lleva a una necesidad de reavivamiento, de reforma y de profunda reflexión espiritual, sabiendo los tiempos en los cuales estamos viviendo. Y por último, hermanos, recordar que no debemos inventar nada más de lo que ya está escrito. No debemos acá buscar la innovación por la innovación, un símbolo, un cumplimiento, una profecía. Esto es lo que presenta el principio de tipología, y mantenernos en base a estos principios nos va a ayudar a seguir alimentándonos de la palabra de Dios con la total libertad de seguir estudiando, profundizando, pero siempre dentro de los principios que la misma Biblia nos enseña. Que Dios nos bendiga y que las profecías sigan ayudándonos en estos tiempos difíciles que vivimos. Amén. Jesús dijo, ¿no? Yo lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Que esa misma experiencia, a medida que vamos comprendiendo y nos sostenemos en las profecías, esa ventana que Dios abrió para que podamos conocer lo que Él ha dispuesto que nosotros conozcamos, pueda ser para beneficio de nuestra fe y para que en aquel día cada uno de nosotros podamos estar en el reino de los cielos. Queremos dar las gracias al pastor Marcelo por haber acompañado esta dinámica de este diálogo de repaso de la escuela sabática en este sábado especial que estamos compartiendo. Muchas gracias, pastor, y queríamos invitarle a que pueda hacer una oración por cada uno de nosotros, cada una de las clases de escuela sabática de nuestro distrito, y para que esto que hemos aprendido pueda ser significativo en la vida de cada uno de los creyentes. Por favor, adelante con esta oración. Vamos a orar, pastor. Gracias. Querido Padre, gracias, Señor, por este momento de estudio de tu palabra en la escuela sabática que tanto bien nos hace. Gracias porque podemos estudiar libremente, Señor, y podemos ver los grandes principios que presenta tu palabra para que podamos leer la Biblia e interpretarla correctamente. Gracias, Señor, porque podemos confiar en las profecías, porque alimentan nuestra fe, porque nos prepara, Señor, y nos muestra el tiempo en el cual estamos y cómo podemos, Señor, ser victoriosos
y alcanzar la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pedimos tu bendición, Señor, para mis hermanos aquí en el distrito, que bendigas a cada familia, Señor, que está conectada, y especialmente, Señor, que en este sábado podamos seguir disfrutando de tus bendiciones. Síguenos hablándonos, Señor, a través de tu palabra. Pedimos que nos sigas bendiciendo. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos mencionarles, hermanos, que esta transmisión que hemos hecho de la escuela sabática va a ser la última a través de este canal, ¿no es cierto? Porque a partir del próximo sábado, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo, queremos dar ese espacio y ir motivando a que aquellas clases que se puedan reunir en los hogares a modo de grupo pequeño para repaso de la lección, lo podamos ir haciendo. Así ya nos vamos conectando entre amigos, entre hermanos de iglesia. Así que los animamos a que podamos ir haciendo planes. Por ahí, si la clase no puede reunirse, ver entre familias, dentro de las limitaciones que están permitidas y de los cuidados que sean necesarios. Desde el próximo sábado nosotros vamos a estar transmitiendo a partir de las 11 de la mañana solamente la parte del sermón, la parte del culto divino. Así que ya queremos ir mencionando esto para que podamos ir preparando y animamos a que cada uno pueda ir haciendo planes con sus maestros para ver la posibilidad de reunirse. Seguramente iremos teniendo novedades con respecto a la apertura de nuestros templos, con los protocolos que sean necesarios. Y bueno, estaremos aguardando las indicaciones y las autorizaciones cuando así ocurran y aguardamos que sean pronto. Así que mientras tanto aprovechemos las oportunidades de reunirnos en las casas y estaremos dando indicaciones o comunicando a cada uno de ustedes a medida que sepamos en concreto los permisos que podamos tener y de qué manera iremos dando esta posibilidad de reunirnos cuando así ocurra. A continuación queremos compartir e invitarlos a cada uno de ustedes a sumarse al culto divino, a la predicación de la palabra, que en esta ocasión estará presentada por el pastor Alberto Tim. Él es uno de los coordinadores, uno de los líderes del departamento del espíritu de profecía a nivel mundial de nuestra iglesia. Este sermón estará siendo presentado por el canal de YouTube de la Iglesia Adventista en Argentina. Es una jornada especial que la iglesia está coordinando a través de esta predicación, de este sermón, de este sábado de mañana, y también un seminario especial a lo cual somos invitados a participar por la tarde a partir de las 16 horas. Ustedes recibirán el link a través de los grupos de la iglesia o pueden tomar el link que ustedes ven aquí en pantalla. También en la descripción de esta transmisión ustedes encontrarán el link para acceder directamente a este sermón, a la participación de este sermón. Bueno, les mandamos un abrazo y que Dios los bendiga mucho y seguir disfrutando de las bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en este sábado.